La tarde tenemos en línea a Natalia Bolosín, que es abogada, especialista en temas de corrupción. Hola Natalia, Nico Yacoy, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Nico, buenas noches, un gusto saludarlo. Igual. Vamos a empezar por lo que más ruido está haciendo, que son estas declaraciones de Carrió a propósito de que hay una cierta, digamos, un cierto acuerdo de toda la clase política para proteger a debidos. ¿O te parece que es así? Bueno, no sé si podría ser una apreciación de esa naturaleza que es más propia de la política que del derecho. Que de los técnicos. Sí. Y por lo tanto me voy a reservar la opinión al respecto. Pero ¿sabes qué te iba a decir, Natalia? Pero lo que sí está claro, pero esto, déjame decir, lo que sí está claro es que, a ver, el problema de la corrupción en Argentina es estructural. Esto desde quienes lo estudiamos en lo técnico es así, no hay mucha vuelta que darle. Y cuando empiezan a aparecer algunos hechos que efectivamente podrían involucrar a distintos sectores de la política, incluso de partidos distintos, al empresariado, a la dirigencia sindical, a la dirigencia política y demás, uno observa que las causas se ponen un poco más lentas, que la voluntad política necesaria para que avancen empieza a desaparecer, con lo cual yo diría que hay cierto fundamento técnico en la apreciación política que realiza la diputada Carrión. Eso mismo te iba a decir, si lo podíamos de alguna manera colegir o deducir del resultado, ¿no? De lo que teníamos a la vista. Y me parece que pasa por ahí, y lo comparto. Natalia, se ha hablado mucho, se viene hablando, ¿no?, de la necesidad de llegar a algún acuerdo con los directivos, o en general la gente de Odebrecht, para, en todo caso, valernos de sus declaraciones, a propósito de a quienes les pagaron las coimas y poder investigar también en nuestra justicia. Desde el punto de vista técnico, ¿qué asidero tiene esto? Y en todo caso, ¿qué necesidad? A ver, empiezo por la segunda pregunta, que ¿es necesario esto? ¿Es importante? Sí, es crucial que Argentina pueda obtener esta información. ¿Por qué? Para esclarecer esos hechos en particular del eventual pago de coimas por alrededor de 35 millones de dólares. Bueno, sí, pero no solo por eso, sino porque justamente el acceso a información en esta causa nos permitiría finalmente demostrar desde los hechos concretos de un caso lo que los técnicos sabemos desde la academia, que es, como decía hace un ratito, que la corrupción en Argentina es estructural y que toca a todos los sectores por igual. Y por eso es tan difícil de erradicar, porque digamos, al estar todos comprometidos, al comer todos del mismo plato, muy pocos tienen incentivos para modificar el status quo. Entonces, este es un buen caso para demostrarlo. ¿A quién le pagaron esas coimas? Bueno, probablemente a distintos sectores, probablemente haya habido intervención del empresariado argentino en general, sin importar su origen o su apego a determinado sector electoral, etcétera. Entonces, ¿es necesario? Sí, sería muy importante para la Argentina poder acceder a esos datos. ¿Es posible hacerlo? Sí, también la respuesta es positiva. Yo creo que en este momento estamos asistiendo a una suerte de campaña de prensa, yo lo veo claramente de esta manera, para hacerle creer a la ciudadanía que no es posible acceder a esa información, y esto es falso. En la Argentina es cierto que se dificulta la posibilidad de que la empresa se siente con las autoridades judiciales a arribar a un acuerdo, porque la legislación argentina no está orientada a que eso ocurra. Argentina no tiene ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina no tiene un sistema penal acusatorio que le permita a los fiscales hacer acuerdos con los imputados, como uno ve en las películas gringas, en donde el fiscal en una confitería habla con el abogado del acusado y hacen un acuerdo perfectamente transparente y legal para reducir la pena o para excluirlo del proceso. Esto no existe en la Argentina. Lo único que tenemos es la ley del arrepentido, que se aprobó el año pasado, que permite morigerar las penas respecto a las personas físicas, no de las empresas, y sujeto a determinadas condiciones, y además siempre y cuando el acuerdo después sea aprobado por el tribunal oral que finalmente condene a quien tenga que condenar. Con lo cual, si hay un imputado que hoy hace un acuerdo con el juez de la instrucción, el juez que investiga, no tiene ninguna seguridad de que eso vaya a ser mantenido en el futuro en un juicio oral. Los fiscales no pueden hacer acuerdos con los imputados sin los jueces. El Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Justicia, no puede de ninguna manera hacer acuerdos con los imputados. Entonces,
Es cierto que en ese aspecto es más complicado, pero hay otras salidas, o sea, la información que Argentina necesita existe ya. ¿Y a dónde existe? Existe en la justicia de Brasil y existe en la justicia de los Estados Unidos. Lo que hay que hacer es activar los mecanismos de la cooperación internacional que existen, que están previstos en convenios internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos, para pedir a esos países cooperación internacional a fin de esclarecer los hechos, pero también de recuperar los activos, ¿no? O sea que hay un punto que la justicia no está haciendo porque no quiere, o te lo pongo más en técnico, está haciendo de menos, amparándose un poco en la necesidad de un acuerdo que no existe, que un poco tira a la política. ¿Qué es lo que muestran alguna información que es pública, digamos? Ha habido pedidos de exhortos a la justicia de Brasil por parte de los fiscales que están emprendiendo en algunas de estas cosas y los pedidos de exhortos no han sido respondidos o han tenido respuesta negativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que Brasil no quiere compartir con nosotros la información? Bueno, en parte es posible que esto sea así, porque recuerden que el juez Moro estableció un plazo que vence el 1 de junio para la divulgación de esta información. Pero también es cierto que, en general, las autoridades, los operadores judiciales en Argentina no saben pedir cooperación internacional o no quieren, no me queda claro si no saben o no quieren. Nosotros hicimos un estudio con un colega hace varios años, hace 2008, 2009, una cosa así, en el que analizábamos todos los exhortos que pasaban por Cancillería para pedir cooperación internacional en causas de corrupción. ¿Sabes qué encontramos? Que el 60% de los pedidos no tenían respuesta o tenían respuesta negativa. ¿Por qué? Porque los otros países son malos y no quieren cooperar con nosotros. No, porque nosotros no sabemos o no queremos hacerlo bien, ¿no? Con lo cual, ahí hay como un doble déficit. Tal cual. No hacerlo bien es la mejor manera de decir, lo hice y no me responden. Claro, esto es más viejo que las carapelas, la justicia penal argentina, digamos. Yo recuerdo, ustedes, digamos, basta con googlear exhortos que vuelven en los 90, esto pasaba mucho, en los últimos 20 años se han visto miles de exhortos, la justicia suiza no quiere cooperar con Argentina. Bueno, habría que ver el exhorto, ¿no?, para chequear si está bien hecho, si está mal hecho, y en general están mal hechos los exhortos, entonces no es que los otros países no quieran colaborar, preguntémonos sino cómo hizo Perú después de Fujimori para recuperar millones de dólares de la corrupción de Estados Unidos, de Suiza, obteniendo incluso cooperación espontánea por parte de esos países. O sea, ¿por qué les dan cooperación a ellos y a nosotros no? ¿O no nos quieren o porque nosotros no lo hacemos bien? Sí, me interesa muchísimo escuchar de vos, Natalia, y un poco ya lo hemos hecho, sobre la conveniencia de este tipo de acuerdos, porque vos sos alguien que lucha incansablemente contra la corrupción, y estos acuerdos implican alguna dosis de impunidad, hay que decirlo así. Sí, efectivamente, esto es así, hay que decirlo así, y no hay que engañarse, ¿no? A ver, como te decía, como Argentina no tiene un sistema acusatorio en el cual los fiscales sean quienes manejan la investigación, y entonces tampoco conocemos el famoso principio de oportunidad, que es que permite que, como uno ve en las películas, pueda un fiscal sentarse a negociar la pena y hacer este tipo de acuerdos que estamos muy acostumbrados a ver en el cine gringo. Entonces nos resulta como medio extraño, como esto es un acuerdo de impunidad. Bueno, es cierto que uno termina como transando cierta reducción de la pena, o en algunos casos incluso más que eso, a cambio de obtener información para escalar hacia los peces más gordos, ¿no? Pero lo que hay que entender es que en la criminalidad económica organizada, a veces no hay otra manera de alcanzar a los verdaderos peces gordos, ¿no? Imaginemos causas de trata de personas, causas de narcotráfico. Ustedes piensen que, por ejemplo, las causas de trata de personas en general, quienes terminan condenadas son las mujeres que han sido tratadas y que luego se convierten en las que manejan las famosas casas de tolerancia, en donde se hace o trata de personas o explotación de la prostitución ajena, pero los varones grandes, no poderosos, empresarios que manejan esos lugares, nunca son alcanzados por el brazo de la ley. Y lo mismo pasa con el narcotráfico. Tenemos infinidad de causas por tenencia de marihuana en Comodoro Pi, en lugar de tener las grandes causas del narcotráfico, del crimen internacional. Bueno, en los casos de corrupción pasa lo mismo. Como además son hechos que ocurren en situaciones de clandestinidad, son muy difíciles de probar. Necesitas que alguien que estuvo en el que formó parte del pacto venga y confiese y te dé la información. Y lo mismo ocurre para recuperar los activos. Es muy importante contar con información que te permita encontrar el producto del delito y decomisarlo y que el Estado se lo quede. Para eso, algo les tenés que dar a cambio, ¿no? Sí, eso es es clarísimo. Ahora pensaba, en el caso de Odebrecht puntualmente, uno podría pensar,
no me interesa tanto quién pagó, ¿no? Porque un poco acá la lógica subyacente parece ser, bueno, quienes pagaron ya fueron condenados o están en vías de ser condenados, están siendo juzgados por justicias de otros países, ¿no? El problema es quienes la recibieron en la Argentina. Bueno, efectivamente, yo hoy decía a la mañana que una alternativa que a mí me parece que debiera ser considerada por las autoridades es la posibilidad de que, como quienes pagaron, o sea, quienes cometen el cohecho activo, están siendo investigados y algunos probablemente ya condenados en sus países de origen por haber cometido esos hechos, uno podría pensar en que el acuerdo sea de tal manera que ellos no puedan enfrentar una investigación en la Argentina por los mismos hechos, pero no porque nosotros decidamos no hacerlo, sino porque hay un principio general del derecho penal que no permite juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho, con lo cual uno diría, bueno, usted, el que pagó la coima, el que comete el delito de cohecho activo, no va a ser juzgado aquí porque ya está siendo juzgado allá, pero entrégueme la información que me permita juzgar al funcionario que ha recibido la coima acá y que en realidad es otro delito, es el mismo hecho, porque uno paga y el otro recibe, uno ofrece y el otro cobra, digamos, pero eso permitiría no ir contra las personas que ya están siendo condenadas en otros países y a cambio obtener su colaboración. O sea que estoy de acuerdo en eso, qué bueno que coincidamos, pero ahora que me lo contás pienso en una vuelta a eso, ¿no? Y es la siguiente, si yo le estoy diciendo no te voy a condenar en la Argentina porque no vamos a condenar 2 veces por el mismo hecho y considero que esto es el mismo hecho, no hay incentivo para que coopere. Efectivamente, no hay incentivos para que coopere. Este es el problema. Ahí nos mordimos, claro. Bueno, este es parte del problema original. ¿Por qué no tenemos cooperadores? Porque no tenemos régimen del arrepentido. Yo lo dije el año pasado cuando se debatió la ley. Miren, esto no va a resolver el problema. El problema en la Argentina es que la Argentina no tiene condenas por hechos de corrupción. Sí. En los últimos 20 años hubo solo 7 condenas por hechos de corrupción. Entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿Por qué alguien, aún con el mejor régimen claro. de delación premiada del mundo, por qué yo habría, digamos, si yo fuera abogada defensora, y lo he sido en algún momento de mi vida, lo que le diría al imputado es, pero de ninguna manera, si tenemos todas estas herramientas de dilación a nuestra disposición para hacer del proceso penal un chicle que dure 15 años y que termine prescribiendo, ¿por qué vas a confesar algo que probablemente igual termines con una prescripción o con lo que fuere, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un problema de incentivos. Si uno no tiene algo para dar a cambio, no va a recibir tampoco la información. Pero por eso, te agrego algo más, sí. Por esto es muy importante que cuando los países en los cuales se inician estos procesos hacen los acuerdos, establezcan condiciones a los delatores que también impliquen colaborar con otros países. Esto lo hizo Estados Unidos. Si vos mirás el acuerdo que firma Odebrecht, la empresa, para pagar las multas que paga y reducir las multas que paga en Estados Unidos con el Departamento de Justicia, parte de las cosas que se compromete a hacer es a seguir colaborando con la justicia de los países en los cuales se pagaron las coimas. Por ejemplo, la Argentina. Por eso digo, ahí estamos cubiertos. Acá el gran aliado no es Brasil, es Estados Unidos, hay que entender esto. Argentina podría, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, que son los abogados del Estado, presentarse directamente en juicio en los Estados Unidos a pedir colaboración en los términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. No, si no lo hacemos es por falta de voluntad política. Ahí vamos. Hay un déficit también en lo que el Poder Ejecutivo puede hacer desde sus propios órganos, porque si no nos dicen, no, esto es un tema de la justicia tiene que ir por sí misma. Sí, yo creo que sí, que hay un déficit, digamos, desconozco si obedece a razones de desconocimiento o de falta de voluntad. Yo, digamos, me reservo mi opinión en ese aspecto, pero efectivamente hay un déficit. Yo lo vengo planteando, no solo con este caso, yo lo vengo planteando, digamos, yo y otros técnicos y técnicas, gente que lo ve. Argentina en la causa de Lázaro Báez podría haberse presentado hace años con sus abogados en Suiza a pedir información, a pedir medidas de prueba, a pedir medidas cautelares, a pedir el decomiso de los activos, presentándose en juicio como civilmente damnificado. No lo hizo. Podría haberse presentado en los Estados Unidos también en relación a cuentas que en su momento también aparecieron que investigaba el fiscal Campanelli, tampoco lo hizo. Podría ahora presentarse en los Estados Unidos, como acabo de decir, a través de la Procuración del Tesoro, no lo hace. Lo que hay es declaraciones del Ministro de Justicia y de la Oficina Anticorrupción señalando que hay una fuerte voluntad de hacer un acuerdo, pero que la legislación es insuficiente y que acá, hasta que la oposición no apruebe la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto no va a poder avanzar. Bueno, no es cierto. Coincido en que es necesario que la oposición deje de hacerse la sonza y apruebe el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero hay muchas cosas que podríamos hacer entre tanto y que no estamos haciendo.
¿Qué es para la audiencia, así rapidito, el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Bueno, básicamente lo que establece es algo que es similar a esto que estamos hablando, ¿no? Es un régimen que permitiría, por un lado, sancionar a las personas jurídicas, a las empresas, por los hechos de corrupción que cometen sus gerentes. Imaginemos un caso como este, como el de Odebrecht, el caso Siemens, el caso Skanska, y tantos otros casos en los cuales la justicia avanza contra las personas físicas, pero no contra las empresas, y además establecer mecanismos por los cuales las empresas, si se someten a determinados regímenes de prevención de esos hechos de corrupción, y en caso que ocurran esos hechos se presentan espontáneamente ante la justicia o ante las autoridades a confesar que eso ocurrió, a ponerse a disposición de la justicia, hacer esto mismo que están haciendo estas empresas en otros países del mundo, puedan obtener acuerdos que les permitan pagar menos dinero en multas y demás. Esto sería muy importante porque justamente permitiría que Odebrecht, llegado el caso, se presentara a firmar un acuerdo con la justicia, aunque de todas formas habría que pensar en que vamos a tener los mismos problemas que con el régimen que ya tenemos de delación premiada, si seguimos teniendo un sistema procesal penal inquisitivo que no le dé poder a los fiscales, que no permita utilizar el principio de oportunidad. Bueno, eso está sujeto a una disputa, digamos, de otro orden. Esta norma, insisto, sería importante. Ahora, de nuevo, no es imprescindible. Mientras tanto hay un montón de cosas que podríamos hacer y que no estamos haciendo. Natalia, tengo una última pregunta. Mientras todo esto pasa, digamos, y vemos que en la justicia del exterior se empieza a comprobar el obrar delictivo de Odebrecht sigue con obra pública a cargo en la Argentina. ¿Eso qué tan legal es? Bueno, ahí hay una norma que forma parte del régimen general de contrataciones en la Argentina, o sea, está establecido en la normativa, que permitiría, si alguien tuviera ganas de activar esa norma, cosa que hasta ahora en las causas de corrupción en general no se ha hecho, salvo en algunas excepciones, permitiría anular los contratos que hayan sido obtenidos mediante, por ejemplo, un soborno o algún hecho de corrupción similar. Anularlo quiere decir volver al inicio, como si el contrato nunca hubiera ocurrido, no hay nada que abonarle a nadie, porque el contrato se obtuvo, por ejemplo, pagando una coima, y entonces el Estado logra sacarse de encima a un contratista corrupto. Esto es parte de lo que no solo no se hace en la Argentina, sino que además lo que se está diciendo en los medios es que Odebrecht pretende, como parte del acuerdo, que se le permita seguir operando. Es como el caso de el arrepentido Youssef en Brasil, que ya se había arrepentido en los 90, había sido condenado, se arrepintió en los 90, volvió a delinquir para otra empresa y ahora es de nuevo arrepentido. Claro, es una cosa realmente el arrepentimiento insólita. Serial. Sí. Exacto, yo en este aspecto, volviendo a tu pregunta anterior sobre el tema de la impunidad, en este aspecto sí soy bastante más terminante. Yo creo que esto no es negociable, ¿no? Las empresas que participan de hechos de corrupción no pueden contratar más con el Estado. Eso no puede, ahí no hay tutía, porque lo que tenemos que empezar a hacer en la Argentina, en la región también, es empezar a pensar que más allá del derecho penal tenemos que prevenir estos hechos. Para eso hay que digamos, reformar los sistemas con los cuales se administran los fondos públicos, y el sistema de compras y contrataciones es justamente el más importante, porque ahí se celebran, digamos, los contratos más opulentos. Entonces, parte de lo que hay que hacer es justamente sacarse a los corruptos de encima del sistema y no dejarlos que vuelvan a entrar. ¿Sos optimista respecto del proceso judicial en Brasil? No. En Brasil, bueno, sí, en Brasil... Acá no está claro. A ver, en Brasil soy optimista en cuanto al proceso judicial. En lo que no soy optimista es en que Brasil pueda impedir que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro, que esto es de lo que no se está hablando. Vamos, cuando destituyeron a Collor de Mello en el 92, 93, acá en la Argentina Mariano Grondona publicaba un libro que llamaba La corrupción, en el cual él quería usar eso de ejemplo para lo que Argentina tenía que hacer a futuro, y él decía, miren cómo Brasil está cambiando su historia, las grandes movilizaciones populares, el sistema está funcionando, esto no va a volver a ocurrir en Brasil. Bueno, pues miren si no volvió a ocurrir, ocurrió precisamente lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque los sistemas, las estructuras del Estado que permiten que ocurran los hechos de corrupción, no se modificaron un ápice. Y hoy en Perú pasó lo mismo, Toledo está prófugo de la justicia por corrupto, igual que en su momento se profugó Fujimori, solo que ocurre 20 o 15 años después. Y en la Argentina, con los Kirchner, pasó lo mismo que 10 años antes pasó con Menem. Entonces, el gran problema de la región en materia de corrupción es que no estamos entendiendo que lo que tenemos que hacer es cambiar
los déficits institucionales que permiten que la corrupción florezca. La corrupción es un síntoma, no es la enfermedad. Entonces, el derecho penal, por mejor que sea, con el mejor sistema de acción premiada, con los mejores jueces, no va a resolver el problema. Muy de acuerdo estoy, Natalia. Muchísimas gracias por la charla. Por favor, un gusto. Buenas tardes. Un saludo grande. Era Natalia Bolosín, que es abogada y especialista en cuestiones vinculadas con la corrupción, Annie Cooper Smith. Tenemos muchísimos mensajes.